carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro 2, 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Puede tomar su asiento si así lo desea. Bien, el apóstol Pedro, vamos a hablar un poquito del contexto y de paso animarles a que puedan participar del seminario. Pedro está escribiendo su carta a personas que estaban siendo perseguidas, dice expatriados. Esto estaba en el primer siglo, el emperador Nerón había comenzado a perseguir a los creyentes y Pedro manda esta carta desde Roma a estos hermanos que estaban expatriados. ¿Para qué? Para ponerle en conocimiento de lo que ellos iban a padecer. Entendiendo que si empezamos a ver a través de la carta de Pedro, Pedro les anima que a pesar de las dificultades que ellos iban a atravesar, aún así ellos debían tener un buen testimonio. ¿Para qué? Porque a través de una vida en santificación ellos podían ganar, ¿no?, a otras personas. Y Pedro hace mucho énfasis en la carta y por eso le escribe, ¿no?, que ellos debían desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que ellos puedan crecer en salvación. Y el título de este sermón es sencillo, lo dice el título: creciendo en mi salvación. Y es un tema muy importante para la vida cristiana, para nuestra vida como creyentes, y es el crecimiento en nuestro deseo por la palabra de Dios. Porque de nada nos sirve que podamos conocer, hablar mucho de la inspiración de las Escrituras, de la autoridad, de la suficiencia de las Escrituras, si cuando llegamos a nuestras casas lo que menos hacemos es tener deseo por la palabra de Dios. ¿No? Podemos conocer mucho de temas teológicos, pero si no estamos interesados, si no tenemos un deseo genuino por la palabra de Dios, ¿de qué nos sirve todo ese conocimiento? De nada. Dios nos ha dado muchos recursos a través de su palabra para que podamos crecer en nuestra santidad, para que podamos crecer de una manera espiritual. Pero una de las cosas que debemos entender y tener en claro es que no hay atajos en nuestra carrera de la fe. No crecemos espiritualmente de la noche a la mañana. No hay una fórmula mágica que nos haga crecer. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros a través de su palabra. Y Pedro da esta exhortación a los expatriados, pero también a nosotros. Hoy en día el Señor nos habla y nos exhorta a través de lo que escribió Pedro. Por eso dice el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Dice, para que por ella crezca para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y lo que resalta de este versículo, lo primero, es que Pedro no nos dice si queremos, si podemos, si tenemos ganas. Dice desead, y el verbo está en imperativo. ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene de importancia que sea un verbo imperativo? Significa que es un mandato, es una orden de parte de Dios para su pueblo, para sus hijos, para cada uno de nosotros, que debemos hacer. No nos está pidiendo nuestra opinión, simplemente nos está diciendo deben hacerlo. Desead, mandato. De manera que si somos creyentes y estás pasando por un momento
en donde no estás deseando la palabra de Dios, quiero que sepas que Dios te está exhortando, Dios me está exhortando a que deseemos la palabra de Dios. Y esta palabra desear transmite esta idea de Pedro. Es algo que se anhela fervientemente. No es un deseo de algo tan intenso por algo que no te importa todo lo que está alrededor, no te importa todo el contraste, porque tu vista está en eso que estás deseando. Ese es el contexto. Pedro está diciendo que para nosotros no debe haber nada más importante que la palabra de Dios. Desear, mandato, nos manda a que lo primero que sea en nuestras vidas sea la palabra de Dios. Es una necesidad que se vuelve valiosa, así como el aire que respiramos. Es algo vital para nuestra vida espiritual. Nosotros queremos crecer en santidad, queremos crecer espiritualmente, queremos ser maduros en la fe, debemos desear la palabra de Dios. Debemos tener como costumbre leer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, buscar que la palabra de Dios me corrija. Y por eso Pedro usa esta ilustración simple, sencilla, ¿no? Y habla de que debemos desear la palabra de Dios como niños recién nacidos. Y cuando habla de niños recién nacidos, no estaba hablando simplemente de creyentes nuevos, no estaba hablando de personas que vienen a la fe por primera vez, sino que estaba hablando de todo creyente. No que seas nuevo, puedes tener 50 años en el Evangelio, pero también es para vos esta exhortación. Debes desear la palabra de Dios, así como tengas 2 días de cristiano. Tu meta y tu propósito es desear la palabra de Dios, anhelarla, como si no existiera nada en este mundo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, ¿no? Y eso es lo que Pedro estaba diciendo que nosotros hagamos, ¿no? Todo creyente debe anhelar la palabra de Dios. Debemos desearla así como un niño recién nacido anhela, desea la leche materna. Las madres conocen un poquito más de este tema, ¿no? Los niños cuando recién nacen, generalmente, ¿cada cuánto se despiertan? Y lloran, ¿no? Y tienen hambre. Cada 2 horas, cada 3 horas, como mucho, ¿no? Ya tienen un relojito interno los niños, los bebés, que cada vez que se despiertan, lloran, anhelando, deseando ser alimentados por la leche de su madre. Y uno, cuando sucede esto, cuando un niño llora deseando ser alimentado, uno le puede ofrecer muñecos, le puede ofrecer juegos, le puede ofrecer ropa, le puede ofrecer dinero, le puede ofrecer todo lo que el mundo le ofrezca, pero ese niño no va a ser saciado, no le va a interesar todas esas cosas, sino la leche espiritual, la leche de su madre. Y eso es lo que Pedro nos está queriendo decir, que nosotros debemos hacer como esos niños, como esos recién nacidos, ¿no? Deseando la palabra de Dios, esa leche espiritual. Y eso es lo que Pedro va a decirle en el contexto, que nosotros debemos, si somos creyentes, debemos estar así, debe ser deseosos de la palabra de Dios. Y este mandato es para vos, es para mí, es para cada uno de nosotros que somos creyentes. Pedro nos manda a desear, así como el niño recién nacido desea
la leche materna, de esa misma manera debemos desear la palabra de Dios. Había una historia que cuenta que un hombre no tenía muchas deudas. Y esta persona tenía muchas deudas que le debía a todo el mundo. Y se cruza con su amigo y le pregunta, ¿cómo puede ser que duermas por las noches? ¿Cómo puedes dormir con todo lo que tienes, con tus deudas, todo eso? Y dice, sí, yo todas las noches duermo como un bebé, ¿no? Y dice, wow, dice, me sorprende, dice, la verdad, estoy impactado, dice, con todos los problemas que tenés, con las deudas, puedas dormir tan bien. No, me despierto cada 3 horas y lloro, ¿no? Eso es lo que Pedro está diciendo. O sea, el niño se despierta cada 3 horas, no es que duerme tranquilamente, un recién nacido se despierta porque necesita ser alimentado, necesita ese sustento que le da su madre. Y Pedro te está dando esta idea que como creyentes nosotros debemos depender de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser nuestro todo y no algo más. Debe ser fundamental. Es nuestro sustento, es el aire que respiramos, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe estar en nosotros y debe ser nuestro deseo. Conocer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. El autor del Salmo 119, bueno, si usted se pone a leer el Salmo 119, quizás pueda llegar a la conclusión que llegan algunos. Algunos creen que el autor del Salmo de 119 es una persona que estaba enamorada, ¿no? Enamorada, pero de la palabra de Dios. ¿Por qué? Por algo por lo que él, cómo describe la palabra de Dios. Veamos algunos versículos para darnos un poco esta idea. Dice el Salmo 119, versículo 16, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. El versículo 20 del Salmo 119, quebrantada está mi alma anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. ¿Ven el deseo de esta persona por la palabra de Dios? El versículo 47 dice, y me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y plata. Versículo 72. Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Versículo 97. Versículo 162 dice, me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. ¿No? Y el salmista nos refleja claramente cómo es desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Debe haber un anhelo constante en mi vida de querer más la palabra de Dios, buscar la palabra de Dios, anhelarla, seguirla, estudiarla, conocerla, memorizarla. Porque esto es lo que me da vida. Y eso es lo que nos está diciendo Pedro en esto. Debemos alimentarnos de la misma palabra, de esta misma palabra que nos da vida. Es la misma palabra que también nos va transformando. Fuimos engendrados por la palabra y ahora debemos ser alimentados por la misma palabra. Así como las madres cuando engendran a su hijo, paren a sus hijos, ¿quién les da? ¿Quién las alimenta a sus niños? ¿El tío, el padre? No, la misma madre, ¿no? Y así como nosotros somos transformados por la palabra, ¿dónde buscamos nuestro sustento? ¿Dónde buscamos nuestro alimento? En su palabra. Por eso debemos anhelarla, porque es todo.
porque es donde Dios se va a revelar y lo va a hacer a través de su palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, versículo conocido, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un propósito, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra de Dios exhalada, y es por eso que este libro es eficaz, porque está vivo. Este libro tiene vida, porque transforma, porque convierte a las personas. Y si creemos que este libro tiene poder para transformar a las personas, creemos que este libro tiene poder para quitar pecado, ¿lo creemos? ¿Creemos que este libro es poderoso para transformar corazones? Entonces, ¿por qué no lo deseamos? ¿Por qué no buscamos? ¿Por qué no nos alimentamos de este libro? Si decimos que tiene poder para transformar nuestras vidas, si decimos que tiene poder para liberarnos del pecado, ¿por qué no lo anhelamos? ¿Por qué no deseamos cada día alimentarnos de su palabra? Nosotros deberíamos leer la Biblia todos los días, pero siempre tenemos alguna excusa. Y una de las excusas más frecuentes que uno escucha es: no tengo tiempo, ¿no? ¿Le ha pasado? No, es que no tengo tiempo para leer la lectura, no tengo tiempo para leer la palabra. Te lo puedo decir de una manera tiernamente: no mientas. No es que no tienes tiempo. No te interesa hacerte un tiempo. Porque para leer la lectura no es cuestión de buscar tiempo, sino que tenemos que decidir hacerlo. No es algo que yo tengo que ver cuándo lo puedo ubicar. Es la palabra de Dios y después es el resto. Es porque tenemos las prioridades mal ubicadas. Tenemos las cosas del mundo primero, y si me queda un tiempo, si me queda un hueco, bueno, ahí voy a ver cómo puedo meter la palabra de Dios, aunque sea 2 minutos. No, la palabra de Dios debe ser lo importante, debe ser lo central, lo fundamental en la vida del creyente. Porque es nuestro alimento, es nuestro sustento. Es donde Dios me dice qué es lo que debo hacer, cómo debo manejarme. Es mi GPS, es mi guía. Es mi manual de instrucciones. ¿Cómo no voy a usarlo? ¿Cómo no voy a utilizarlo? John Piper dice, con respecto a esto, dice que, dice, yo pienso, dice Piper, que para mí las redes sociales fueron creadas para demostrar en el día del juicio que el tiempo que perdimos, o sea, que en realidad no era verdad que no había tiempo para leer la Biblia, que no había tiempo para orar. Sí había tiempo, nada más que estaba mal invertido. Y muchas veces nos pasa eso, le damos más importancia a las cosas pasajeras, a las cosas terrenales, a las cosas de este mundo, que a la misma palabra de Dios. Debemos entender que el tiempo para leer la palabra, meditar en la palabra, no se encuentra. Es un tiempo que se aparta. Debemos apartar un tiempo. No buscar un tiempo para la palabra, sino apartar. Este tiempo es para la palabra. No, pero no importa, este tiempo es para la palabra. Debemos ser radicales con eso. Y esto debemos hacerlo todos los días. ¿Por qué? Porque necesitamos alimentarnos todos los días. No andamos ahí. ¿Quién en su sano juicio puede decir, bueno, yo voy a comer cada 6 meses?
Nadie. No va a aguantar. Y muchas veces solamente nos alimentamos 2 horas los domingos. Obviamente que vamos a estar desnutridos espiritualmente. Porque no nos estamos alimentando. Pastor, no sé por qué no tengo deseos de leer la palabra. Quizás estás entretenido con otras cosas. Quizás la palabra de Dios no es lo más importante para tu vida. ¿Dónde nosotros podemos saborear la bondad de Dios? En su palabra. ¿Dónde encontramos que nuestro Dios nos eligió para salvación desde antes de la fundación del mundo? En su palabra. ¿En dónde encontramos el carácter de Dios y descubrimos que le hemos ofendido? En su palabra. ¿Dónde vemos el plan que Dios diseñó para darnos su justicia sin pasar por alto nuestra culpabilidad? En su palabra. ¿Te parece importante? Es importante. Ahora entendiendo esta verdad, que la palabra de Dios es fundamental para nuestras vidas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y Pedro no solamente se limita a darnos una exhortación de desear la palabra de Dios, sino que nos va a dar la razón por qué muchas veces no deseamos la palabra de Dios. Le invito a que vayamos a 1 de Pedro, pero que volvamos un versículo atrás, capítulo 2, versículo 1. Dice Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. El problema es que no deseamos la palabra de Dios, es porque no estamos desechando estas cosas, estos pecados que nos desvían de la palabra de Dios. Y esta idea de desechar es de quitarse algo de encima de una forma enérgica, determinante. Debemos decidir hacerlo. Tenemos que hacerlo de una vez por todas, desechar esos pecados que están destruyendo, que están estropeando, que están matando, que están atentando con nuestro apetito espiritual, con nuestro deseo por la palabra de Dios. Debemos desechar estos pecados. Y algo interesante de estos pecados que vemos acá, ¿no? Que dice malicia, engaño, hipocresía, envidia, distracciones, difamaciones, tiene algo muy en particular. Y estos son pecados, no habla pecados como mucho más graves. ¿Por qué? Porque muchas veces este tipo de pecados no le damos la importancia que Dios le da. Dice, no, pero total, yo no maté a nadie. Pero estás matando a tu hermano al tratarlo mal, a ignorarlo. Pero yo no asesiné, no violé, no hice esto. Buscamos cosas graves, pero para Dios el pecado es pecado. Y cada uno de estos pecados que Pedro nos está dando en esta lista, está hablando de relaciones personales, relaciones entre hermanos. Y esto es lo importante. Tiene que ver con nuestro trato con nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que no son importantes, que son pecados que no son tan graves, que a Dios no le molesta. No, total, es una tontera. No, le envidio un poquito, pero es una envidia santa, ¿no? Y a veces pensamos que esto no tiene nada que ver, pero son graves delante de Dios y son pecados que atentan contra el amor. Si vamos al capítulo 1, del versículo 22 de 1 de Pedro, dice así:
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dice el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y vamos a ver esta continuación que tiene Pedro, y vamos al versículo 1 de capítulo 2, dice, ¿no? Termina diciendo que vive y permanece para siempre, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las detracciones. La Reina Valera, me gusta más cómo lo traduce, el capítulo 2, versículo 1, dice, versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y el versículo 2, capítulo 2, versículo 1, dice, por tanto, como son renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por tanto, desechen toda malicia, todo engaño. ¿Van entendiendo la idea de Pedro? Debemos desear la leche espiritual, pero no lo podemos desear porque hay pecados que están estorbando en nuestra espiritualidad. Y son pecados que están obstruyendo mi relación con mi hermano, mi comunión en la iglesia. Y eso hace que mi deseo por la palabra de Dios disminuya. ¿Por qué? Porque cada vez que voy a la palabra de Dios, voy a ser exhortado a perdonar a mi hermano, a poner la otra mejilla, a amar a mi hermano, a orar por mi hermano. Pero ¿cómo? Yo no lo quiero perdonar, yo no quiero orar por él, porque no sabe lo que me hizo, pastor. ¿Y qué va a hacer eso? Va a hacer que deje de anhelar la palabra de Dios, que deje de buscar la palabra de Dios, porque no quiero ser confrontado. Por eso Pedro los exhorta y les dice, para desear la palabra de Dios, debes desechar la malicia, la envidia, debes desechar todo engaño, hipocresía, debes desechar todo eso. Porque todas esas cosas están obstruyendo tu comunión con Dios y con tus hermanos. Por eso nosotros formamos parte de una comunidad, ¿no? Un grupo de hermanos que nos ayudamos mutuamente en nuestro crecimiento espiritual. El Señor muchas veces permite ciertas circunstancias en nuestras vidas. ¿Para qué? Para perdonarnos, para amarnos, para orar unos por otros, para consolarnos, para alegrarnos, para llorar unos con otros. El Señor permite estas circunstancias para que podamos crecer en nuestra fe. Si yo quiero tener más paciencia, ¿qué crees que va a pasar? Te va a mandar un hermano para que tengas paciencia. ¿Quieres amar más? Bueno, te va a mandar una persona que es amable. ¿Para qué? Para que puedas amarle. Y así, y a veces somos nosotros las personas que Dios va a utilizar con otras personas, ¿no? Para que puedan perdonar, para que puedan amar. Por eso es importante entender esto. Si nosotros no nos cuidamos de estos pecados, eso va a hacer que nos alejemos de la comunión de los hermanos. ¿Por qué? Porque no queremos, y nos aleja de la comunión con Dios porque no queremos perdonar. Porque cuando tenemos problemas relacionales, no sé si le pasó alguna vez que tuvo problemas con un hermano, creo que no, espero que no, digo. Pero seguramente le ha pasado porque es la forma que crecemos. Pero si alguna vez tuvo problemas con algún hermano, ¿no? ¿Usted oraba todos los días? ¿Deseaba ir a la palabra, a buscar la palabra, alimentarse de la palabra?
Me imagino que no. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra me va a exhortar. Y como yo no quiero perdonar, como yo no quiero amar a ese hermano que me dañó, hace que pierda mi deseo por la palabra de Dios. Y Pedro está exhortando eso. Pedro nos está exhortando a desechar todo ese tipo de pecados, que no solamente destruyen nuestra comunión con los hermanos, sino destruye nuestro deseo para con Dios. Pablo le dice a los efesios lo mismo. En el capítulo 4, versículo 31, dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. ¿No? Y quizás está pensando el pastor: yo no puedo perdonar. No lo puedo perdonar. ¿Cómo lo voy a perdonar después de todo lo que me hizo? Es mentira. No es que no puedes perdonar, es que no querés perdonarlo, que es distinto. Poder y querer son dos cosas distintas. Nosotros podemos perdonar porque Dios nos ha perdonado y tenemos la libertad para perdonar. No perdonamos porque no queremos. No queremos perdonar. Y entonces, como no perdonamos, tenemos problemas con los hermanos, y eso va a obstaculizar nuestro deseo por la palabra de Dios. ¿Ven cómo va relacionado una cosa con la otra? Parece que son cosas distintas, pero todo tiene que ver. Y es así como estos pecados arruinan nuestro deseo por la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué afecta nuestra comunión en buscar el deseo de la palabra? Porque la palabra misma es el mismo antídoto a este problema. Cuando el pecado arruina nuestro deseo por la palabra de Dios, es cuanto más debo desear buscar la palabra de Dios. Porque ahí está la solución, ahí está el antídoto a mi falta de deseo. Cuanto más me sumerjo en las Escrituras, cuanto más conozco el poder del Señor, cuanto más conozco el sacrificio de Cristo, más me va a hacer que desee la palabra de Dios. Y al desear la palabra de Dios va a hacer que mi vida sea confrontada, que mi corazón sea transformado y ahora voy a poder perdonar, ahora voy a poder amar a ese hermano que no podía amarle. Porque la palabra de Dios está haciendo su obra en mí. Y cuanto más me busco, cuanto más me sumerjo en la palabra de Dios, más deseo va a traer en mí el querer conocerle, el querer buscarle. Eso va a ser, a través de la palabra de Dios, va a hacer que nuestros corazones sean purificados, nuestros corazones van a ser liberados del pecado, van a ser liberados del orgullo, van a ser liberados del egoísmo y va a ser que atesoremos a Cristo. Su palabra va a ser tan especial para nosotros como el aire que respiramos. Va a ser algo fundamental para nuestras vidas. Y cuando Pedro habla acá de malicia, no habla solamente del deseo de tener lo que el otro tiene, ¿no? Sino que va un poco más profundo, sino que también está el deseo de que él no tenga lo que yo tengo. Eso es lo que está diciendo Pedro. No solamente que yo no tengo lo que tiene Víctor, sino que Víctor tampoco tenga lo que yo tengo. A eso se está refiriendo. Y hay una historia, un cuento indio, no sé si, creo que lo habrán escuchado alguna vez, es algo muy, muy conocido. Habla de un genio, ¿no? De un genio que se le aparece a una persona, y este genio le dice: te voy a conceder un deseo. No. Un solo deseo. Pídeme lo que quieras. El hombre, así un poco sorprendido, le dice: ¿lo que quiera? Y el genio le dice:
sí, lo que quieras. Pero hay una sola cláusula en esto. Estas son las letras chicas, ¿no? Todo lo que vos pidas, a tu vecino le voy a dar el doble. Y le pregunta, este hombre le dice, entonces si yo te pido $1.000.000, el genio le dice, a tu vecino le doy 2. Y si te pido una mansión, a tu vecino le voy a dar 2 mansiones. Interesante. Déjame pensarlo. Y al rato le dice, bueno, ya he decidido lo que quiero. Bueno, dime qué quieres. Quítame un ojo. ¿No? Y eso es el corazón, la malicia que hay en el ser humano. Somos así, envidiosos. Y el Señor, a través de Pedro, nos está confrontando a esto. A como hijos de Dios, debemos desechar todo este tipo de pecados, porque no solamente me afecta a mí, sino que afecta al cuerpo de Cristo. Afecta a cada uno de mis hermanos. Y por eso es peligroso. Y eso a la larga va a traer consecuencias en mi deseo por la palabra de Dios. Por eso debemos desechar todo esto. Y el resultado de desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, ¿no? Es que vamos a crecer para salvación. No es que vamos a ser salvos, vamos a crecer en nuestra espiritualidad. Dios nos dio vida a través de su palabra, y a través de su palabra, Él la va a utilizar para sostener y fortalecer a sus hijos, aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, para crecer en un pleno desarrollo en nuestra salvación. Y el propósito por el cual el Señor hace esto en nuestras vidas es uno, es hacernos como Cristo. El propósito por el cual el Señor te salvó, por el cual el Señor me salvó, no es para que seas millonario, no para que tengas buena salud, no para que seas una persona reconocida. Cristo te salvó, Dios te salvó para que seas como Cristo. Ese es nuestro propósito fundamental. Una vez una persona, no sé si todos conocen, Miguel Ángel es un artista, él creaba esculturas muy reales, ¿no? Y cuenta la historia que una vez una persona le pregunta a Miguel Ángel, ¿no? Estaba ahí con un bloque de mármol ahí cuadrado, grande, y le pregunta a esta persona, pues Miguel Ángel iba a esculpir un caballo, y le dice, ¿cómo puedes sacar un caballo de ese bloque de mármol? ¿No? ¿Cómo puede ser sacar un caballo de eso que no tiene sentido? Y Miguel Ángel le contesta, es muy fácil, saco todo lo que no tiene que ver con el caballo. Y eso es lo que está haciendo Dios en nuestras vidas. Dios agarra el cincel y va quitando todo lo que no tiene que ver con Cristo de nuestras vidas. A través de las pruebas, a través de las aflicciones, Dios está trabajando en nuestros corazones para hacernos más a la imagen de Cristo. Eso es lo que está haciendo el Señor. Y ese es el propósito, de quitarnos todo lo que no se parece a Cristo en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo avanzo hacia ese propósito de ser cada día más como Jesús? Pablo lo explica en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, dice, por tanto, otra vez por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como en el Espíritu Santo. Entonces, cuando contemplamos su gloria, dice que somos transformados de gloria en gloria en la medida que deseamos la palabra de Dios, en medida que admiramos a Cristo
Cada día nos vamos a parecer más a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque te conviertes en aquello que tú admiras. Lo vemos en el mundo. Vemos cómo las personas famosas, las personas que tienen como ídolos a famosos, compran donde ellos compran, se visten como ellos se visten, repiten palabras como ellos repiten. ¿Por qué? Porque lo admiran. Y si vos y yo admiramos la gloria de Cristo, ¿qué va a ocurrir? Vamos a anhelar, vamos a desear y vamos a ser transformados de gloria en gloria a la semejanza de Cristo. ¿Y dónde podemos encontrar, dónde podemos ver la gloria de Dios? En su palabra, en la palabra de Dios, en el Evangelio, es donde brilla como en ningún otro lugar la gloria de Dios. Es el único lugar donde la podemos encontrar. Por eso debemos desearla, anhelarla. Por eso debemos ser como niños recién nacidos, anhelando, deseando esa leche espiritual no adulterada. Y ser anémicos espiritual no es una opción, como creyentes. Y Pedro lo deja en su segunda carta, capítulo 3, ya al final de su segunda carta, en el versículo 18, dice: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vemos nuevamente como Pedro nos insta a deleitarnos, a desear la palabra de Dios, porque dice que debemos crecer en la palabra de Dios. No dice quédate así como estás. Y para crecer en el anhelo de la palabra de Dios, debemos desear la palabra de Dios. Y ningún creyente puede darse el lujo de no alimentarse de la palabra de Dios. Así como ningún bebé puede dejar de alimentarse con la leche de su madre, nosotros como creyentes no podemos dejar de alimentarnos de la palabra de Dios. Quizás hoy en día la tecnología ha provisto medios para que los bebés puedan ser sustentados sin la necesidad de la leche de la madre, pero ¿sabes qué? Nosotros no tenemos, porque lo único que nos puede sustentar es la palabra de Dios. No hay nada en este mundo que pueda satisfacer nuestras necesidades delante de Dios. Solo su palabra es la que tiene el poder y es la que nos va a alimentar en nuestro diario vivir. No hay ningún sustituto en este mundo que sea capaz de sustituir la palabra de Dios. Por eso es importante que la deseemos, por eso es importante que la anhelemos. Porque es a través de la palabra de Dios que vamos a ser transformados de gloria en gloria en semejanza suya. No dejes de leer la Biblia. Aun cuando no tengas ganas, esfuérzate, lee tu palabra, lee las Escrituras y ruégale a Dios que te dé apetito por su palabra. Porque lo único que te puede sacar de tu apatía espiritual es la palabra misma. Por eso cuando no tengas ganas, esfuérzate y lee más la palabra. No, pero no tengo ganas no importa. Esfuérzate. Póstrate delante de Dios y pedile que Dios te dé ganas. Que Dios ponga ese deseo en tu corazón de buscar de Él, de agradarle a Él. Y lee, y busca, y sigue, no bajes los brazos, porque en el único lugar que vas a conseguir ese alimento está en su palabra, en ningún otro lugar. Y es la única forma que vas a ser transformado de gloria en gloria, y es a través de su palabra. Y esta es una invitación para todos nosotros. Si eres hijo de Dios y te has dejado distraer por las cosas de este mundo,
Quizá un pecado ha hecho que tu deseo por la palabra de Dios haya menguado. Ven a Él, pídele perdón y pídele que te ponga un deseo en tu corazón. Que puedas anhelar fervientemente su palabra, que puedas anhelar conocerle, vivir de su palabra. Y si tú no eres un hijo de Dios, si te has dado cuenta que tú no deseas la palabra de Dios, porque no deseas a Dios, hoy también es el día. Hoy es el momento de que vengas a Cristo, que aceptes a Cristo en tu corazón, que le pidas perdón por tus pecados, que lo reconozcas como tu Señor y Salvador, y ven a Él, corre a Él, y recién ahí tendrás deseo por su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella, Señor, tú nos das vida, a través de ella, Señor, tú nos transformas.